Como ya vimos antes, hay numerosos perfiles de paciente distintos que pueden llegarnos a nuestra práctica clínica con múltiples posibilidades, prácticamente infinitas si combinamos todas las casillas que veis en la diapositiva. Pero para esta charla nos vamos a centrar en un paciente joven con una longitud axial mayor de 26 y veremos qué implicaciones tiene esto en el segmento posterior. Si vemos qué porcentaje de nuestros pacientes en el instituto cumplen las condiciones de tener una longitud axial mayor de 26, vemos que son casi el 20% de nuestros pacientes. Entonces es un número suficientemente importante, 2 de cada 10, como para que le demos la importancia que se merece. Las lentes bifocales difractivas en alta miopía han mostrado buenos resultados a lo largo de estos últimos años y las lentes trifocales difractivas en alta miopía han mostrado unos resultados algo peores, pero no aportaban información respecto a la presencia o no del estafiloma posterior, como sí lo hace este artículo en nuestro grupo, que después veremos un poco más a fondo. ¿Es la cirugía de cristalino segura antes de los 60 años? Pues sabemos que el desprendimiento de retina está asociado a diversas situaciones y ahora veremos en la presentación qué relación hay entre el desprendimiento de retina, la edad, la longitud axial y la cirugía de catarata. Hay factores de riesgo conocidos como una edad joven o una longitud axial elevada, no vamos a entrar en el resto, que no es el fin de la charla. Y analizando el riesgo de desprendimiento de retina en relación con la longitud axial, vemos que 1 sería que no hay riesgo, por debajo de 1 sería un factor protector y por encima de 1 sería un factor de riesgo. Cuanto más alto, lógicamente, más riesgo. En una longitud axial menor de 23 se consideraría un factor de protección para tener un desprendimiento de retina. Entre 23 y 26 el riesgo se multiplicaría por 4 y en mayores de 26, solo por tener una longitud axial de más de 26, ese riesgo casi se multiplicaría por 20. ¿Y qué pasa si metemos el factor edad? Pues en longitudes entre 23 y 26, en una edad mayor de 60 años prácticamente no hay riesgo, entre 50 y 60 se multiplica por 13 y en menos de 50 se multiplica por 36. ¿Y qué pasa en mayores de 26? Pues pasa de 11 a 34 y a 151 en esos distintos grupos de edad. Y si además le metemos una variable más, complicaciones intraoperatorias, vemos que en ambos grupos se incrementa mucho el riesgo de desprendimiento de retina si hay una rotura capsular. De tal manera que si tenemos un paciente joven con una longitud axial de más de 26 milímetros y encima tenemos una complicación intraoperatoria, podemos pensar que el riesgo de sufrir un desprendimiento de retina es muy alto. Analizando nuestra base de datos en un estudio de 1999, con 190 ojos, vemos que en ojos largos teníamos un 2% de desprendimientos de retina y un 2% de membranas neovasculares. Un poco más adelante, en 2013, en ojos en miopías magnas de más de 30 milímetros sin diferenciar en grupos de edad, vemos que teníamos un 1% de desprendimientos de retina y un 2% de membranas no vasculares, que era más o menos lo mismo que en el grupo de 1999. Bajó el índice de desprendimientos de retina, seguramente porque la longitud axial era mayor y además por la mejora de las técnicas quirúrgicas. Más recientemente, en 2019, analizando los datos entre 26 y 39 milímetros, veíamos que teníamos en total un 1% de desprendimientos de retina y casi un 1% de membranas neovasculares. El desprendimiento de retina era más habitual en ojos de 26 a 30 que de 30 a 39 y sin embargo las membranas neovasculares eran más habituales en los ojos largos, como también es lógico. Y en este mismo estudio añadían un tercer factor para la seguridad visual, que era el estafiloma posterior. De tal manera que había peores resultados en ojos con estafiloma nasal inferior o en ojos con más de 30 grados de inclinación en plano macular, o sea que es algo que también tenemos que tener en cuenta para los resultados visuales. Cuando Joaquín me pidió la charla, analicé también los datos en pacientes entre 45 y 55 años que le quitábamos el cristalino en longitudes axiales de más de 26 y con 5 años de seguimiento. Vemos que teníamos más de 1.500 ojos con un porcentaje de desprendimiento de retina del 3,6, superior a lo que os mostré antes en los otros estudios, y un porcentaje de membrana neovascular de 3,4.
¿Y qué pasaba si en este mismo grupo poblacional no quitábamos el cristalino, porque era un cristalino aún funcional, todavía no había catarata, y poníamos una lente fáquica? Pues los porcentajes se reducían drásticamente. Solo habíamos tenido un desprendimiento de retina, además 3 años después, y una membrana neovascular que requirió tratamiento 11 años después. Estos estudios son todos de grupos españoles, 2 nuestros y otro de Ruiz Moreno, de este último año, que os recomiendo también su lectura. La miopía como discusión es un factor de riesgo para el desprendimiento de retina. El implante de lentes multifocales en longitudes axiales hasta 30 ha aumentado en los últimos años. La faco moderna presenta un menor riesgo quirúrgico que técnicas más antiguas. Los resultados con las lentes difractivas son satisfactorios, con agudezas visuales en gran parte mayores de 0,8, pero no se contempla hasta ahora la influencia del estafiloma posterior en esos resultados visuales. En nuestro nomograma terapéutico incidimos mucho, entre 40 y 55 años, en usar lentes fáquicas siempre que sea posible. Como conclusiones, el riesgo de desprendimiento de retina postoperatorio está relacionado con una edad menor de 60 años y una longitud axial entre 26 y 30 milímetros. El riesgo de desprendimiento de retina postoperatorio, según las series, oscila entre 0,36 y 2,9, que también nuestros datos van en ese sentido. Una longitud axial menor de 23 es un factor de protección, como vimos antes. Las complicaciones intraoperatorias predisponen al desprendimiento de retina. Es un problema importante porque la mitad de los pacientes que sufren un desprendimiento de retina no mejoran de agudezas visuales de 0,5. El riesgo de membrana neovascular oscila entre un 2 y un 12%, también según las series. El estafiloma posterior influye en el pronóstico visual. Conservar el cristalino es fundamental en casos de riesgo, y las lentes fáquicas y cristalineanas son una opción segura en nuestra opinión. Muchas gracias.